UPC TV, ¿cómo están? Nuevamente acá con una nueva edición de Contracara. Saludo a mi amigo y colega Martín Higueras. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo va la cosa? Bueno, digamos que hay varias cosas, ¿no? Hay varias cosas para poder tratar, varios Te asuntos. veo optimista, te veo Tanto optimista. locales como, bueno, no sé si tan optimista, estoy un poco escéptico ahora que ya estamos entrando en campaña electoral. No te olvides que ahora Ah, el 31 ah, mm. es la última fecha de las inscripciones. No sé. En fin, he estado viendo estos posibles candidatos que ahora son precandidatos, que se pelean dentro de sus partidos, no Oye, se pero percibe eso está bien. unidad. Pero eso está bien. Está bien, pero a estas alturas creo que ya cada partido debería tener muy en claro quién sería al menos quien lo vaya a liderar en una justa electoral, que es clave y esencial, porque quien salga elegido va a tener que afrontar uno de los desafíos más bravos que este país puede haber tenido en este siglo. La pandemia, Bueno, y el siglo efectivamente. pasado también, ¿ah? ¿Eh? El También, siglo pasado también. también, Pero claro. Manuel, no, me refería que era una buena noticia porque lo que hace falta son Mm. partidos políticos con un plan de gobierno, con una ideología, que todos vayan hacia el mismo camino. Más Correcto. allá de quién vaya a ser precandidato. Ya se pelearán entre ellos, harán democracia interna, como por cierto las reglas lo exigen, pero que quien sea elegido, pues aglutine a todo el partido y se vayan todos para adelante, ¿no? Esa es la duda que ahí sí yo compartiría contigo, ¿no? Porque a veces hay unas peleas intestinas en los partidos Y políticos que no tienen mucho sentido, ¿no? internas que la verdad no llevan a ningún lado y lo único que demuestran es una mediocridad, ¿no? En el escenario político. Así es. Así que bueno, vamos a ver qué ocurre. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? La pandemia, que es una de las cosas más graves que nos ha ocurrido en décadas enteras, ¿no? Va a ser, pues, sin duda un tema central y todo lo que eso significa, la parte económica, social, sanitaria, etcétera, etcétera, Para ¿no? un tema central para, no, para nuestro primer entrevistado, ¿no? Así es, vamos a tener a Omar Aguapara, que es director de la carrera de Ciencias Políticas del OPC, y creo que va a ser muy interesante hablar con él sobre lo que se viene, ¿no? Entonces, sobre estas inquietudes que además son inquietudes que tiene cualquier persona en el país. O sea, queremos saber Exacto. quiénes van a candidatear, qué posibilidades tienen, qué nos ofrecen, porque es importante también identificar quiénes son demagogos, Mm, quiénes realmente son sinceros en sus propuestas de trabajo y, ojo, propuestas razonables. tienes toda la razón. Solamente tienes 5 años, o sea, no puedes prometer mucho. Y por cierto, la carrera de Ciencias Políticas de la Facultad de Economía de la UPC está organizando una iniciativa que se llama Elecciones 2001, justamente para relacionar la política con los jóvenes. Invitan a candidatos o precandidatos o en fin, para que justamente los jóvenes escuchen, ¿no? Y eso es muy importante, estar informados, ¿no es cierto? No, claro, Es y además es clave. importante que los jóvenes puedan informarse y estar muy al tanto de quiénes van a ser esos candidatos y también es estimular a aquellos que desean participar de la vida política y puedan aportar para decentarla. Así es, O sea, así es. necesitamos un escenario político con gente decente y Ujú. competente. No querrás presentarte, ¿no? ¿Por qué No no? me lleves al fango, pues, no me lleves al fango. Desafortunadamente, y más allá de la broma, Sí, no, desafortunadamente es entrar en un terreno muy complicado. no es muy alentador. No es muy alentador, estoy de Por lo que acuerdo. estamos viendo de estos No últimos lo es, años, no lo es, no no lo es es. muy alentador. Y tampoco hace 40 años era muy No, alentador el no, tema. ¿Eh? así es. Yo creo que después de aquel parlamento de los 80, ¿no? Con personas que tú y yo siempre hemos resaltado, la cosa ha ido a Sí, peor, ¿no? Ha ido a peor. pero escúchame, ¿ah? Hablamos de los 80, es verdad, teníamos un congreso con dos cámaras, senadores y diputados, donde había gente muy ilustre, Sí, pero nos iban mal, sí, no se va muy mal con el mal, país, y sí, sí, había corrupción también, sin duda. ¿no? Después ni hablar del 85 al 90 con el primer gobierno de García, ¿no? Y Sí, después con Fujimori. Entonces, la verdad nunca ha habido un momento que uno pueda decir, caramba, esto fue un instante en la historia donde pudimos realmente gestionar este país sin tantos temas de corrupción. así Los es, hemos así que tenido. totalmente de acuerdo. Vamos a hablar con Omar Aguapara sobre eso. Manuel, última semana de campaña en Estados Unidos. Esto se pone muy bueno, muy bueno. La próxima semana va a ser una semana, el martes, sobre todo el martes 3 de noviembre, va a ser una semana tremenda, un día tremendo. Yo sospecho que va a ser una noche larga, Manuel, ¿eh?
Hay varias cosas que en algún momento de lo que tendremos que hablar. Nueva jueza en el Tribunal Supremo, conservadora, elegida por Donald Trump, ¿no es cierto? Vamos a ver qué ocurre, pero va a estar muy interesante. Dicen Muy que interesante. Biden tiene una ventaja, ¿no? Sí, pues, pero Hillary Clinton también la tenía. Sí, es verdad. Ahora, hay que entender cómo funciona también las elecciones en Estados Unidos, ¿no? Sí. Todo tiene que ver con el colegio electoral y los estados que determinan, ¿no? La elección. Sí. Luego, en la despedida del programa, cuando antes de acabar, te comentaré de un documental que he visto, que acabo de ver, que salió por HBO, te lo comentaré y se lo comentaré a todos los que nos están viendo a ver si les interesa. Pero hay otro tema que vamos a tocar, Manuel, el día de hoy. Sí, Martín. Es un tema que está relacionado con la violencia contra la mujer. Así es. Lo que ha ocurrido la semana pasada, el fin de semana, ya van a ser que ¿cuántos días? 7 días, un poco más, pues este programa es grabado. En Surco es totalmente atroz. Sí, Estamos hablando de 5 personas involucradas en un asunto de agresión sexual. así es. Bien, vamos a conversar con una invitada importante y conocedora, digamos, de estos temas, Eliana Rebolledo, defensora adjunta para los derechos de la mujer. Sí, Con ello creo que vamos a poder profundizar acerca de qué cosa pasa por la cabeza de mucha gente, y estoy hablando de hombres, sí. que Eliana, piensan que la mujer es objeto, así es. y no hay ninguna barrera de respeto. Eliana Rebollar, que como tú decías desde la Defensoría del Pueblo, nos va a ayudar. Rebollar, le había dicho Rebolledo, creo. Nos va a ayudar, pues. Y también, ¿sabes qué, Manuel? Creo que va a ser interesante también ver cuál es el papel de los medios. Creo que también nosotros, sobre todo, tenemos que discutir sobre eso. Pero te propongo que vayamos primero con la entrevista a Omar Aguapara, como comentábamos antes, y luego regresamos también para presentar la entrevista, nuestra siguiente entrevistada. Con Eliana Rebollar. Con Eliana Rebollar, ¿ok? Así que vamos Listo. con Omar Vamos. Aguapara. Adelante. Bien, amigos de Contracara de UPC TV, estamos ahora con Omar Aguapara, director de la carrera de Ciencias Políticas de la UPC. Omar, muy buenas tardes. Hola Martín, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Omar, fíjate, desde la Facultad de Economía y de la carrera de Ciencias Políticas se está organizando una serie que ustedes han titulado Elecciones 2021, el candidato y los jóvenes. Y resulta interesante porque estamos inmersos en un proceso electoral que en principio va a terminar en abril de 2021 o va a comenzar con la primera vuelta de las elecciones. Mi primera pregunta sería la siguiente, Omar. ¿Cómo crees que esto puede contribuir para que finalmente seamos una sociedad que vaya a las urnas, pues, con conocimiento de causa, es decir, sabiendo cuáles son las propuestas de los candidatos y los planes de gobierno? Es una gran pregunta. Bueno, desde nuestra esquina, nuestra intención es, sabemos que estamos enfrentando tiempos muy difíciles, que quien asuma las riendas del país a partir de julio del próximo año tiene un reto, probablemente el mayor reto que hemos enfrentado en varias generaciones, no solo en términos de salir de esta crisis sanitaria, pero también de recuperar el terreno que hemos perdido en términos económicos, en términos laborales. Y partimos de eso, partimos de la idea de pedirle a aquel que piensa que pueda estar capacitado, pedirle una exposición de cómo su gobierno enfrentaría ese reto, ¿no? Y creo que es una buena oportunidad para nosotros, como universidad, para los estudiantes y en general para la sociedad en general, de darle, porque es un espacio seguro en el sentido de que le estamos dando esa ventana, esa oportunidad a todos los candidatos, para que de una manera que se sientan libres puedan exponer sus planes de gobierno de forma quizás un poco más sincera que si estuviesen haciéndolo frente a las cámaras. Hay cámaras, obviamente, pero digo, frente a un spot publicitario o en un meeting, ¿no? Ahora, Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Manuel Erauskin. Hola Manuel, ¿cómo estás? De mis inquietudes en este tipo de eventos es hasta qué punto realmente los políticos van a expresarse con total sinceridad, porque a fin de cuentas nos tienen acostumbrados básicamente a un discurso demagógico y de coyuntura. Sí, pero lo que permite en todo caso es, hay una, no diría un contrato, pero hay algo contra que mantenerlos
no hay, uno de los problemas de la política creo que no hay una traducción de ese término en inglés, que es accountability. Es curioso, pero una es rendición de cuentas, ¿no? Decirle, mira, tú has dicho esto en la campaña y no lo estás cumpliendo, no lo estás haciendo, ¿no? Que es parte de la responsabilidad que tenemos, no acaba nuestra responsabilidad en el momento que emitimos el voto, el 11 de abril o en la segunda vuelta, sino mantener una rendición de cuentas vertical relativamente constante sobre el funcionamiento y sobre la forma que está llevando a cabo las políticas el gobierno que salga elegido, ¿no? Pero es verdad, lamentablemente en nuestra historia estamos acostumbrados a que los candidatos digan una cosa en campaña y una vez que están en el poder lo dejen a un lado, ¿no? Ni toquen el plan de gobierno, que muchas veces ni conocen. Así es. Me gustaría engancharme, Omar. Perdón, Martín, o Dale, son dale. planes de gobiernos plagiados. También, También tenemos de sí. esas. Y que no saben Ha explicar pasado. luego, porque tampoco los han leído, ¿no? Incluso los plagiados. Pero en fin, Omar, quiero engancharme a la pregunta de Manuel sobre las campañas. Y lo que sí parece es que esta campaña va a ser extraña, va a ser diferente. No sabemos qué pueda ocurrir en las últimas semanas en cuanto a la pandemia, me refiero. Y no sabemos si va a haber mítines pues, multitudinarios como por ejemplo, en Estados Unidos sí ha habido y sin mascarilla, pero en fin, eso, más allá de eso. Dentro de todo, por supuesto, la pandemia nos ha dejado pues, muy malas noticias, pero tal vez si podemos rescatar algo, es que tal vez los candidatos ya no van a poder hablar mucho en un estrado y prometer cosas que no van a prometer, y peor aún, no van a poder pues, dar aquellas dádivas ahora pues, prohibidas, pero en fin, siempre encuentran la manera de hacerlo. Tal vez esta nueva campaña que evite ese tipo de cosas nos pueda a nosotros, electores, tratar de comenzar a exigir otras cosas, que son exactamente eso, propuestas muy concretas respecto a un tema muy complicado como tú has mencionado, el tema sanitario y el tema económico. De acuerdo. Va a ser una campaña distinta, definitivamente. Va a haber un mayor protagonismo probablemente de redes sociales, lo que podría favorecer de repente una mayor interacción con cierta porción del electorado, especialmente los jóvenes, y va a haber menos oportunidades para esos mítines, ¿no? Para de repente momentos en los que un candidato se pueda crecer o entusiasmar mucho y prometer más allá, más de la cuenta. Y creo que te había una segunda parte de lo que habías... Sí, que vamos a empezar a exigir pues, propuestas y datos claros. ¿Qué es lo que vas a hacer con la sanidad? ¿Qué vas a hacer con la economía? Porque el tema de la sanidad no es un problema del presidente Vizcarra, ni siquiera del gobierno anterior. Es un tema que viene de hace 40 o 50 años, ¿no? Exacto. Y creo que hay varios candidatos que ya están enganchando un poco con eso, ¿no? Que ya están empezando a dar con esa idea. Mira como, por ejemplo, Keiko Fujimori ya se jaló a un doctor, el doctor Bustamante, que estaba más o menos activo, un poco desde los márgenes, porque no fue parte del gobierno, sino más bien con una voz crítica. Bromeaba en una entrevista que me hicieron, si es que probablemente el doctor Huerta ya lo han tratado de seducir para que se entre una plancha. Segurísimo. Con su popularidad, pero como bien dices, estamos arrastrando problemas estructurales que estamos pagando de manera bien triste estos días. Y vamos a ver un poco de eso, ¿no? Hemos estado de alguna manera, con variaciones en el tiempo, pero hemos estado de alguna manera con candidatos más orientados y políticos y presidentes más orientados un poco hacia lo que es el libre mercado, ¿no? Un poco más hacia la derecha. La última elección, la de Keiko Fujimori y la de PPK, fue básicamente no hubo mucha discusión sobre ese tema en la segunda vuelta, ¿no? La gente respiró porque dijo, no hay un anticandidato, ¿no? Un outsider que ponga en riesgo esto que hemos, finalmente las virtudes o los beneficios de ciertas cosas, pero sí, y por ahí había un spot de Urresti, por ejemplo, hablando de una deuda interna, ¿no? De enfatizar mucho más el gasto en salud, en educación, y implicaría correr un poco a lo que hemos tenido históricamente, que es este péndulo peruano, de políticas más hacia lo estatal, ¿no? Darle una mayor importancia al Estado, que no es algo que necesariamente ha estado ni acá ni en muchas partes del mundo
no ha sido visto muy bien. Y eso ya lo estamos viendo en otros lados, ¿no? Estamos viéndolo un poco en Chile, con lo que está pasando en estos momentos, un poco en Bolivia, un poco en Ecuador. Y hay tendencias de alguna manera que se van contagiando, ¿no? Y que se van yendo de país en país. Ahora, Omar, ¿tú cómo observas la fortaleza de los partidos políticos? Los partidos políticos, no las agrupaciones. Es decir, me estoy refiriendo al APRA, al PPC, Acción Popular, para las elecciones del próximo año, sobre todo considerando que tienen pues como 4 precandidatos, todavía no se define, no se observa una unidad partidaria, todo lo contrario. Mira, a estos partidos que son los partidos políticos tradicionales, históricos que hemos tenido a lo largo del siglo XX, básicamente, llegaron muy golpeados salieron muy golpeados de los años 80 y de los 90. Parece que resucitaron un poco, que volvieron a cobrar cierta fuerza, pero hoy, en este momento, si tomamos una fotografía, han salido recontra golpeados de esta elección pasada, de enero, ¿no? Que donde si hubiésemos aplicado la valla electoral, no pasaba el APRA, no pasaba el PPC, ahí nomás ya perdíamos a 2 de los históricos, ¿no? Acción Popular sí más bien tuvo una buena performance. Pero con este último congreso no sé cómo va a salir Acción Popular, ¿ah? No solo eso, ¿no? Pero sino, como tú mismo bien has apuntado, con cierta división interna, ¿no? Ahorita, si ves la última encuesta que ha salido el domingo, tienen 2 candidatos con 3%, ¿no? Entonces están como que pitufiando entre ellos. Hasta que, bueno, la elección interna que tengan en breve aclare esa figura. Hay un cierto riesgo. Habiendo ganado la Municipalidad de Lima también, ojo. Habiendo ganado, exacto. Muy buena acotación, porque también tienen esa presencia en la Municipalidad de Lima. Pero ese es otro cantar, ¿ah? Es decir, el espacio municipal nunca se ve reflejado, o sea, sus logros, sus triunfos, se ve reflejado en lo que se refiere al Ejecutivo, o la campaña del presidente. Es cierto, pero puede que la presencia de Muñoz en la alcaldía, por ejemplo, haya favorecido la respuesta que hubo del electorado en la elección de enero, ¿no? Y no solo Muñoz, sino también hay varias alcaldías distritales de las que han salido varios de los congresistas. Mónica Saavedra era regidora de Jesús María, si no me acuerdo. Leslie Lazo, la número 2, era la esposa del alcalde San Martín de Porres. Entonces, no solo es en términos de quizás de endoce, de carisma, sino más bien hasta de recursos, de pintas de movilización de ciertos sectores. Se controlan ciertos botines, ¿no? Se controlan ciertas alcaldías y eso te da acceso a ciertos recursos y ciertas posibilidades. Bueno, ahora, igual hay un riesgo. Sí, perdón. No, quería simplemente añadir que había un riesgo cuando se vuelven, ahora están siendo los más democráticos, es un militante, un voto en Acción Popular, están apostando a que tienen 2 figuras conocidas más o menos y 2 que no, entonces por ahí que pasa lo mismo con la elección interna en la que sus 2 principales candidatos no eran muy conocidos y eso les puede costar un poco más en una elección presidencial nacional. Ahora, Barnechea está de precandidato, ¿no? Con Johnny Lescano, Edmundo del Águila. Y un señor más Gálvez. Entonces, como digo, Barnechea y Lescano están punteando, están figurando en las encuestas, cada uno tiene 3% y los otros 2 no son tan conocidos. Bueno, pero aparentemente ahí hay también una disputa de Lima contra provincia, ¿no? Porque el mismo Fernando Vivas en una publicación en El Comercio de hace muy pocos días apuntaba a la fuerza que tiene Lescano fuera de Lima y a la fuerza que tiene, evidentemente, Barnechea en Lima, ¿no es cierto? Por ahí va a haber también... Porque además Acción Popular tiene mucha fuerza en provincia. Sí, siempre sorprende la elección que saca en la selva, por ejemplo. En partes donde uno sorprende que tengan, y que parece ser más bien un rezago de Belaúnde, ¿no? Incluso el símbolo de la lampa y eso. Pero, como bien dices, Lescano en Puno, Mesías Guevara en Cajamarca, ¿no? Tienen un nivel de llegada nacional que otros partidos probablemente envidien y que no. Ahora, a raíz de lo que le mencioné al principio y de esta serie de elecciones 2021, porque ustedes están relacionando a los candidatos con los jóvenes, yo tengo la impresión, y con Manuel hemos discutido mucho, es cómo convencemos a los jóvenes a entrar en política, a entrar al terreno político. Pero lo que también es cierto es que el sector político aparentemente, y digo aparentemente, y uso esta palabra con respeto, ojo, está claramente avejentado, en el sentido que están siempre los mismos participantes. Estábamos hablando de Acción Popular, están los de siempre. En el APRA están los de siempre.
Tanto así que cuando intentó un grupo de jóvenes del APRA entrar a la carrera municipal, los pararon de pleno desde el APRA, ¿no es cierto? Entonces, Los cuarentones, sí. ¿qué ocurre con los jóvenes? No que no tengan ganas, sino que tampoco les permite llegar a lugares de cierto protagonismo partidario. Mira, yo creo que va a ser es una batalla generacional, el tiempo juega a favor de los jóvenes, les conviene estar dando esas batallas ahora de forma interna, en sus partidos, en espacios menores. Creo que hay una cierta activación, me parece que hay cierta, un poco más de interés, lo veo por ejemplo por la carrera, ¿no? Muchos de los chicos llegan, o sea, hay una clara diferencia entre ser un poco más, hacer análisis político y hacer política, obviamente. Pero obviamente hay una curiosidad, un interés, una afinidad con ese mundo, ¿no? Y una preocupación. Y eso me da esperanza también, me da mucha esperanza, me da mucha ilusión porque veo que además hay lugares que mientras más chicos formemos en la universidad, mejor preparados y más capacitados están para cuando lleguen, esperemos, a posiciones de poder, ya sea dentro de un partido, dentro del Estado, incluso en el sector privado, ¿no? Pero llegan con una buena base, llegan con una buena formación, que no siempre hemos tenido. La carrera es nueva en el Perú relativamente y está dando buenos resultados en otros lados, estamos siguiendo ese rumbo y creo que hay cierto mayor interés entre los jóvenes, ¿no? Que devuelve un poco la esperanza. Ojalá. Eso es bueno, Omar, y ojalá sea así. Nosotros tenemos nuestro escepticismo por las señales que nos da la realidad. Sí. Fíjate, unos candidatos que son bastante, a ver, ¿cómo los podríamos definir para que no suene chocante? Un poquito estridentes. A ver, en el Partido Morado, que tiene además una serie de antecedentes sobre su fundador, no solamente él se presenta como posibilidad, es decir, me estoy refiriendo a Julio Guzmán, sino también a Carolina Lizárraga, ¿no? Que ahí de pronto le hace la pelea. Pero ojo, es un partido que puede tener algunos nombres interesantes, pero que la verdad no tiene una conexión nacional, ¿no? Y eso podría ser también un problema si es que ganan a la hora de la repartición, ¿no?, de las curules en el Congreso. Así es, o sea, claro. repetimos el mismo plato con un partido que no tiene poder realmente en el Congreso a través de sus representantes. Ese es un gran peligro. Y eso puede pasar no solamente con los moraditos, sino puede pasar con cualquier partido, ¿no?, que pueda acceder al poder. Estoy de acuerdo, ¿no? Uno de los grandes riesgos que va a presentar Abril, estamos viniendo de un proceso que más o menos se inició obviamente en la elección del 2016, cuando elegimos a un presidente con 18 congresistas de 130. Nació muerto, básicamente, ¿no? Claro. Es un poco una aberración. La esperanza es que no va a pasar. Un escenario muy probable, como bien dices, es que tengamos nuevamente un presidente débil en términos relativos, pero no al nivel de debilidad de Vizcarra, que no tiene congresistas, o al nivel de debilidad de PPK, que tenía 18, sino más en la línea quizás de lo que fue Ollanta, de lo que fue Alan, de lo que fue Toledo incluso, ¿no? Que incluso ellos, especialmente Toledo y Humala, empezaron con un número decente y lo fueron perdiendo, incluso, y más bien llegaron con las justas. Pero un poco la esperanza sería por ahí, ¿no? A menos que se repita un escenario como el del 2016, pero o sea, nada lo impide en realidad. Porque no existe, como bien dices, partidos nacionales, no existen cuadros dentro de esos partidos forjados en la en experiencia política, y difícilmente un partido, si seguimos la lógica de elecciones pasadas, difícilmente un partido sea elegido con mayoría en el Congreso, ¿no? Ahora, el otro tema es también que el ámbito político no solamente se expresa a través de los partidos o las agrupaciones, sino también en las instituciones públicas. ¿Qué posibilidades les ves tú en este momento a la carrera pública, donde allí podrían ingresar, por ejemplo, egresados de las distintas universidades del país que son competentes y que van a contribuir? ¿Tú crees que eso en este momento, es decir, de acá al próximo año, puede ser algo interesante o más bien vamos a estar todavía un poco entrampados? Eso es un proceso un poco más largo, ¿no? Lamentablemente no creo que en el corto plazo podamos resolver eso. Sí creo que el trabajo en el Estado se ha vuelto atractivo para los jóvenes, porque ahí se está profesionalizando, ¿no? Conozco muchas personas con las que he estudiado y que vienen haciendo carrera, literalmente, en el Estado. El Ministerio de Economía es un ejemplo, ¿no? Desde hace varios años.
Ahí tenemos islas de eficiencia, como el Ministerio de Economía, ¿no? Como el Banco Central, como Indecopi, que han más o menos funcionado como relojitos, ¿no? Han funcionado muy bien. La deuda, volviendo al tema, es qué hacemos con el Ministerio de Salud, qué hacemos con el Ministerio de Educación, cómo llevamos a cabo estas reformas en el sector justicia, ¿no? El sector judicial. Y yo sí creo que a medida que se haga atractivo la entrada al Estado, vamos a ver gente más profesional, porque también hay una transición. Hemos estado acostumbrados, la dinámica en el siglo XX era un partido ganaba una elección y copaba las instituciones del Estado. Hoy ya no existe tanto esa figura porque no hay partidos que logren copar estas instancias y más bien hay continuidad, hay bastante continuidad en esas, y eso es lo que más necesitamos. Lamentablemente eso todavía no se traduce en, por ejemplo, en gabinetes, ¿no? Han salido estadísticas de que hay ministros o ministerios que cambian cada 6 meses, y sabemos que un ministro llega con su equipo, por lo menos en las altas esferas, y que a esas personas le va a tomar pues 3, 4 meses empaparse un poco en las cosas, en el manejo de los asuntos, y de repente pasan 2 meses, ya empiezas a agarrar cancha y no, cambio de ministerio. No, ahí en esas instancias todavía falta porque de nuevo no hay un reclutamiento de élites, y está funcionando un poco más de arriba hacia abajo, ¿no? Hay un profesor de la carrera, por ejemplo, que es muy joven y ahora ya es director y está haciendo una carrera en el Ministerio del Interior. Ese ministerio ha cambiado, no sé cuánto, ya perdí la cuenta, ha tenido como 8 ministros, ¿no? En todas las gestiones. En todas las gestiones. En todas, hay es una rotación alta constante, del ¿no? ministro. Entonces, ¿qué tipo de política sectorial puedes ejecutar si tu cabeza cambia cada tanto? Ahora, tengo este profesor, por ejemplo, Noam López, que él es director y se ha mantenido. Entonces, eso, hay una continuidad que de repente no vemos, Omar, pero que está ahí. Si no quieren cambiar de presidente a cada rato, imagínate qué pasa con los ministros. Exacto. Omar, antes de acabar, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. Tú mencionaste muy rápidamente Bolivia y Chile. Bolivia acaba de tener elecciones, ha ganado el partido de Evo Morales, ¿no es cierto? Hay que ver qué va a ocurrir con Arce, si va a seguir el ejemplo ecuatoriano y esta disputa entre Lenín Moreno y su mentor, ¿no? El expresidente Correa. Vamos a ver qué pasa. Pero quería centrarme sobre todo en lo de Chile y lo que ha ocurrido el domingo pasado con el plebiscito, porque algunos partidos en el Perú hace tiempo que hablan de una modificación de la Constitución, y ese es el proceso que, gracias a una victoria abrumadora para el cambio, a favor del cambio de la Constitución, es el camino que va a empezar Chile. ¿Tú crees que esto es posible en el Perú? Porque la Constitución del 93 está ahí, tiene cosas muy buenas, seguramente tienes muchas cosas que mejorar. ¿Es posible? ¿Lo ves algo posible en el futuro en el Perú? Todo es posible en el Perú, pero lo veo complicado por las barreras estructurales que tiene la izquierda, el poco respaldo que ha tenido electoralmente. Como tú dices, esta ha sido su carta en las últimas elecciones. Necesitamos refundar la Constitución, cambio de Constitución. Y bueno, tiene pues en un buen año ha sacado el 20% de Verónica Mendoza, ¿no? Hay sin duda un sector del país que vería eso con buenos ojos, pero no veo el nivel de consenso que parece haber tenido en Chile. Tremendo. Y tampoco, mira cómo surge, ¿no? Porque no surge desde arriba hacia abajo, no son líderes, no son partidos políticos los que llevan a cabo, comandan esta iniciativa, sino es un movimiento que surge más o menos descentralizadamente, con unos niños saltándose la entrada al metro, y desempolva todo esto. En Perú no vemos ese nivel no voy a negar que hay descontento, y lo vemos, hemos tenido bastantes conflictos sociales en los últimos 20 años, pero no se han agregado, no están en Lima, entonces no hay un nivel de movilización que sí ha habido en Chile. No hay un fenómeno como los indignados, digamos, ¿no? Que haya surgido con mucha fuerza, ¿no? Y si es que lo hay, está muy desperdigado en el territorio nacional y desarticulado, ¿no? Entonces sí, hay gente que está muy indignada en Tía María, o vemos manifestaciones en la selva, donde hay problemas ambientales respecto al petróleo, donde hay explotación minera, ¿no? Pero Lima es una ciudad donde no vemos la última gran movilización, ¿cuál ha sido? Intentar el año nuevo, creo, por los fiscales, ni siquiera por un tema económico o social, ¿no?
Igual en la costa norte, Nica, ha habido progreso, entonces es un poco complicado. Es verdad. Pues, Vale, el gran sí. tema, perdón, Martín, lo ultimito, el gran tema en las próximas elecciones va a ser la gestión de la pandemia. También. Sí, la gestión de la pandemia y el rebote económico, ¿no? Yo creo que esa va a ser la carta de presentación, eso es la que van a intentar vender los candidatos, como vendiendo, mira, yo soy el que mejor capacitado está para hacer esto. Ojalá no nos vendan la vacuna como en otros países, como arma electoral, quiero decir. No podemos esperar Como a la arma vacuna. electoral, como el arma No. electoral. Bien, Omar Aguapara, director de la carrera de Ciencias Políticas de la UPC, muchas gracias por estar con nosotros en Contracara. Gracias, Martín, gracias, Manuel, un placer. Muchas Un gracias. placer, Omar. Gracias. Hasta luego. Bien, Manuel, pues Omar Aguapara creo que nos ha ayudado a reflexionar sobre lo que va a ocurrir, lo que nos gustaría, ¿no es cierto? Propuestas que realmente sean posibles, no aquellas pues promesas que tan harto estamos de escuchar, ¿no es cierto? La demagogia que tú mismo mencionabas, ¿no? Sí, y además él está convencido que tiene que haber un cambio generacional, que los jóvenes que ingresen a la política puedan aportar mucho, ¿no? De las competencias que han logrado en la universidad. Y a partir de allí, pues, dar otra visión, es decir, una visión con calidad intelectual, calidad técnica, para poder, en todo caso, reelaborar la visión y el rol del político en el país. Así es. Que es de aporte, ¿no? No es de servirse y de construir redes, más bien para poder confabularse y corromper el sistema. Es un trabajo de generación, ¿no, Manuel? Es un trabajo que toma muchos años, 20, 30 años, ¿no? Tú mismo mencionabas en la presentación de este programa que ya la corrupción en el Perú viene pues de hace muchísimo tiempo. De siempre ha habido corrupción. Hay que cambiar esa mentalidad. Es muy difícil, porque ahora, la corrupción... nunca vamos a tener un país exento de corrupción. La corrupción siempre va a existir. Hay que reducir los márgenes. Exacto, porque Perú no ha inventado la corrupción. O sea, ¿no? Claro. Eso ocurre en muchos lugares, en mayor o menor medida, pero hay que cambiar pues la mentalidad. Como también hay que cambiar la mentalidad, Manuel, tú sabes, desafortunadamente el Perú es uno de los países con los índices más altos de violaciones, ¿no es cierto?, contra las mujeres, y es por eso que hemos invitado en esta edición también a Eliana Rebollar, que es defensora adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo, y con ella pues vamos a comentar los últimos acontecimientos y también algunas otras cosas que tienen que ver, por supuesto, con el cambio de mentalidad que debemos tener los peruanos como sociedad, ¿no? Y es más, si una persona lamentablemente sufre algún tipo de acoso o de agresión sexual, ¿qué es lo que tiene que hacer? Exacto. ¿No? Muy bien. Sí. Estos pasos, estos procedimientos son muy interesantes de saberlos, ¿no? Son urgentes, porque van a ayudar a la persona a tener las cosas claras y a saber por qué camino tiene que recorrer. Así que, Martín, regresamos con la entrevista con Eliana Rebollar. Vamos. Bien, amigos de Contracara, retornamos con el programa y ahora estamos con la presencia de Eliana Rebollar. Eliana es defensora adjunta para los derechos de la mujer de la Defensoría del Pueblo. Con ella vamos a conversar sobre estos asuntos tan delicados y dramáticos que tienen que ver con las agresiones sexuales y vamos a analizar un poco el comportamiento en esta sociedad. ¿Por qué algunos hombres actúan de esta manera, donde no hay ningún tipo de respeto por el otro, en especial por las mujeres? Eliana, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuel, Martín, muchas gracias por invitarme al programa. Bienvenida, Eliana, bienvenida. Eliana, desde tu punto de vista, de tu experiencia, ¿cuáles son las variables más saltantes que identificas para que existan hombres que tengan estos comportamientos delictivos y no respeten al otro, no respeten al semejante, en este caso no respeten a las mujeres? En realidad es un conjunto de hechos que tienen relación con la violencia basada en género, la violencia que se comete dramáticamente contra las mujeres. Y esta es una constatación a través de las estadísticas que se tiene del número de casos en los que las mujeres son violentadas de diversas formas. Desde la violencia doméstica, que puede ser psicológica, puede ser física, sexual, hasta la que va más allá del horizonte del espacio familiar y puede ocurrir en la calle. Obviamente hay niveles y niveles de violencia contra las mujeres y casos muy graves como la violación sexual
o como los feminicidios, que son una forma de control, de dominación, de apropiación, ¿no? En este caso del cuerpo, de la sexualidad de una mujer, sin tener el menor respeto por ella. Eso Ojo, pero no quiere también decir, sí. es una expresión de patología. Hay casos en los que hay una expresión de patología, pero no es la mayoría de casos que la Defensoría del Pueblo por lo menos ha visto. O sea, no hay per se una patología. Sí puede haber una patología cuando una persona pasa por una pericia forense psiquiátrica y se demuestra que tiene una patología, y obviamente esa incluso va a ser una circunstancia que atenúe su responsabilidad, o Pero lo ojo, declara no estoy, inevitable, ¿no? Eliana, no estoy llevando la conversación hacia el punto de personas que no tengan razón de sí o que sean diagnosticadas como personas, pues, a ver, como pues de esquizofrénicos, ni locos, ni nada por el estilo. Las patologías también pueden estar asociadas a personas que son total y absolutamente razonables, aparentemente, y que dominen supuestamente su ser. Alguien que Así es. mata a otra persona, me parece que no está en sus cabales, pero sí es consciente de lo que está haciendo y que tiene que ser responsable. Entiendo el sentido de la pregunta. Efectivamente hay, pero esta patología tiene correlato con cómo se construyen las sociedades. Entonces, ¿por qué hay una mayor prevalencia de estos casos frente a las mujeres? Tiene que ver con que hay un espacio de privilegio para el hombre que cree que puede hacer de todo con la enamorada, con la mujer, desde controlar el teléfono, controlar las claves, controlar sus relaciones sociales. Luego esto va en un incremento. Puede darle una cachetada, puede jalarle el cabello, pero todo eso no va en una línea unívoca. Pide perdón, continúa, y así. Eso en las relaciones interpersonales. Pero si nosotros trasladamos esto a un hecho en el que varias personas se ponen de acuerdo para cometer un acto delictivo tan grave como poner en una situación de una imposibilidad de resistir a una mujer dándole una sustancia que la haga dormir, ahí ya hay un patrón de conducta en el que hay un absoluto desprecio por lo que ella significa, y por lo que ella significa poniéndola y además conociéndola. O sea, había un nivel de confianza de ella respecto de ellos, y se queda en una reunión social que de ningún modo tampoco le genera responsabilidad a ella, porque si no partiríamos del supuesto de que las mujeres tenemos que cuidarnos en todos los aspectos de los hombres, porque hay que entender que todos tienen esos patrones de conducta. Eliana, usted se está refiriendo sobre todo a este último caso de Surco, ¿no? De los 5 chicos acusados de una violación de una mujer de 21 años. Y en relación a este tema, y ha sido reiterado en los últimos meses, años, porque desafortunadamente es un tema que nos persigue hace mucho tiempo, tú has también exigido que las penas sean más altas, y muchos sectores lo han pedido. ¿El problema son las penas más altas o realmente es que las penas se cumplan? ¿No es cierto? Que los jueces se den cuenta de lo que está ocurriendo y que den la máxima pena posible, ¿no? Tal vez no aumentarlo, pero si son 20 años, son 20 años, ¿no? Probablemente, y eso esperamos, sin beneficios penitenciarios, sobre todo cuando no aplica, cuando pues, se ha agredido a una mujer de esa manera, ¿no? Sí, yo creo que ambas cosas son necesarias. Recordemos el censo del año 2017, una voluntaria mayor de edad fue ultrajada y las penas eran muy bajas. Lo recordamos. Su agresor está 6 años en la prisión. Sí, pues, Ese hombre con beneficios va a salir y probablemente pueda seguir cometiendo esa conducta, porque no siempre salen reeducados. Ocurrió lo propio con una joven terramosa que venía del sur hacia Lima y en pleno trayecto es ultrajada por el chofer y cobrador. 10 años de prisión. En octubre del 2018 las penas se incrementan y se pone agravantes que justamente en este caso han calzado perfectamente. ¿Cuáles son? El hecho de estar ebrio, que no es el caso para ellos, o haber consumido sustancias estupefacientes. El hecho de la confianza de la víctima y su condición de mujer. Es decir, una chica que tiene sus amigos y se va a consumir bebidas con ellos. Los conoce y sabe que es un ambiente en el cual ella puede confiar, que no le va a pasar nada.
y el otro haberlo cometido por 2 o más personas, que es un acto colectivo. Entonces, para estas agravantes se pone penas de 20 a 26 años y, como lo decía, sin beneficios. Y claro, las penas son altas, pero al ser altas tienen que ser penas que disuadan a la sociedad de cometer esos delitos, porque vas a truncar tu vida, vas a malograr tu proyecto de vida, o sea, te vas a pasar media vida en un penal como un delincuente sexual. Eliana, eso pero puede ser ahí, una variable. Eso, te sí, quiero hacer un paralelo con la pena de muerte. ¿Ya? sí. Mucha gente sostiene que la pena de muerte significa justamente una medida de disuasión. Pero si la mayoría de actores son gente que tiene patologías, la verdad la pena de muerte no funcionaría. En el caso de las agresiones sexuales, de las penas a las agresiones sexuales, sí, definitivamente se tienen que endurecer las penas. Tienen que ser más largas, más prolongadas. Puede servir de disuasión, pero el asunto pasa por un tema de fondo, es decir, por la construcción de ciudadanos. ¿Qué tipo de ciudadanos estamos construyendo? Porque por más que una persona que agreda a otra sexualmente y tenga pues una pena de 25 o 30 años, si esa persona no está bien construida, la verdad, no sé hasta qué punto pueda pensar en esa sanción. Sí, tú tienes toda la razón y construyo la respuesta por lo que me faltaba. Entonces, estas penas altas sí deberían cumplirse y es algo que está faltando en nuestro sistema de justicia. La punición no está funcionando. Claro. Y la verdad es que con tantos casos necesitaríamos construir más penales para poner a tanta gente, si todas las víctimas se animan a denunciar y hay una justicia implacable. Pero ahí viene un tema, porque es más complejo que solo la administración de justicia sobre el hecho consumado, y tiene que ver con que esa política criminal tiene que ser preventiva, y ahí viene su marco disuasivo. Y la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, con la pena de muerte, siempre ha estado en contra, justamente por ese aspecto. O sea, si mato a las personas, eso no va a tener ese efecto. Pero el tema de la política criminal preventiva y las labores que se hagan desde la educación sistémica, desde los hogares, desde la sociedad, lo que estamos haciendo en este momento al abordar estos temas, es importante para generar una ciudadanía que sea absolutamente respetuosa y respetuosa de todas las personas. Entonces, esto tiene correlato con cómo vamos construyendo, por ejemplo, niños que son respetuosos, desde el colegio, desde el kinder, cómo ellos se construyen, pero también cómo eso va con las relaciones que ve construirse en su hogar, porque tú le puedes dar la educación formal y decirle que son iguales y que hay una igualdad real, pero esa igualdad no va a ser real si llega a su casa y ve que el padre agrede verbalmente a la esposa, no se compromete con las labores del hogar. Entonces, si queremos llegar a una igualdad material y avanzar en este tema del respeto y el respeto por las mujeres como una condición para nuestra sociedad, efectivamente tenemos que construir ciudadanía, y eso pasa porque los hombres justamente hagan una reflexión y renuncien a ese privilegio que tienen por el hecho de haber nacido hombres, con cosas tan simples como que todo se les hace en casa, como que todo lo tienen hecho, como que no tienen responsabilidad, y cómo yo me voy educando entendiendo que las mujeres tienen los mismos derechos, las mismas oportunidades, y por supuesto también cómo se le da las opciones a ella de ejercer su vida en libertad, porque el otro aspecto que acá está puesto es cómo todos los reflectores se prenden sobre la víctima. Se quiere conocer quién es, qué anatomía tiene, cómo, Exacto. por qué hizo para que le pase lo que le ha pasado. Y el tema no es ese, sino más bien que el caso sirva para esa reflexión de cómo no llegamos a que ocurran casos como este. Eliana, quería tomar el final de tu respuesta. Luego hablaremos sobre cómo tratamos y cómo protegemos a las víctimas, por supuesto, pero hay varias cosas que a mí me preocupan y quería mencionártelo. Primero, sabemos que el Perú está en una situación muy mala respecto al mundo. Somos el tercer país del mundo con más violaciones sexuales, ¿no es cierto? Y ya de por sí es un dato estremecedor. Pero hay otra cosa que quería preguntarte, que también creo que es muy grave. ¿Por qué somos una sociedad en que existe una tendencia de seguir culpando a la víctima después de haber sufrido una agresión sexual? Y no solamente, desafortunadamente, no solamente viene de los hombres, vienen de mujeres también, porque
lo hemos visto en este caso de la chica de Surco, ¿no? Se culpa a la víctima de la situación cuando sabemos que la única persona culpable es la que comete esta violación. Sí, yo creo que tiene relación con lo primero que decíamos, y efectivamente la defensa de este sistema en el que el hombre es un privilegiado y en ese privilegio puede desde piropear, desde acosar o a irse a vías de hecho mucho más alevosas como la violación sexual. Son estos privilegios que tiene y no hay parámetros, no hay respeto por la víctima. Entonces, si eso es así, tú ves que cuando a ellos los llevan con grilletes para la clasificación a un penal, personas sobre los 60, 70 años, mujeres que dicen, pobrecitos, esa muchacha les ha desgraciado la vida. Y no es que los muchachos se desgraciaron la vida al haberle desgraciado a ella. Entonces tú te vas dando cuenta que estatutariamente somos un país muy conservador, que desde las mujeres vamos afincando esa forma de pensamiento y no llegamos a la conclusión de que ella fue la víctima. Ella no se dispuso a que cometan ese acto con ella. O sea, cualquier mujer puede beber de más, puede drogarse en su libertad, porque la libertad es lo que se protege, puede tener un comportamiento. Pero lo que pasa acá es que a la mujer se le pone en el escenario de ser transgresora, ¿no? Entonces, si ella ha transgredido las normas que la sociedad da, que la mujer debe ser obediente, dócil, decente, educada de su casa, si no tiene las condiciones que se dan en un esquema machista, esa mujer va a ser responsabilizada por todo lo que le pase. Entonces, eso es lo que se tiene que combatir, y combatir con una educación igualitaria más allá de las ideologías, porque cada quien en su libertad puede tener su credo, su ideología, y saber en lo que cree, pero lo que no debe tener ninguna cuestión de discusión es que el respeto por las demás personas es una condición única, ¿no? Bueno, Iliana, allí el Estado cumple un rol importante, ¿no? Porque a partir del Así Estado es donde se dictaminan las políticas de educación. Por supuesto, Colegios. por ejemplo, el sistema educativo, los colegios, ahora que tenemos la educación virtual, es una gran oportunidad para mandar estos mensajes transversales del respeto. Porque cuando tú respetas, no tienes ni siquiera que estar de acuerdo con que hay población LGTBI, con que las mujeres tienen más derechos. Si a todas las personas vas a respetar y vas a ser tolerante con las diferencias que tengan, esta es la condición por la que tú vas a ser un ciudadano que se va a conducir adecuadamente. Pero eso justamente, esa es la mata del ejemplo. Desde pequeños hay roles, hay espacios que son para los hombres y otros para las mujeres. Y siempre la balanza está inclinada. El varón es el fuerte, el varón es el poderoso. Para el varón pensamos en grandes carreras. Las mujeres que egresan de universidades, que son cerca del 57%, en esa misma proporción están subempleadas. Claro. Entonces, es todo el sistema como que... Ahora, no en tema proporcional, ¿no? Porque, a ver, en estos tiempos hemos mejorado muchísimo en ese aspecto, ¿no? Tenemos mujeres que son protagonistas en sus distintos campos profesionales. El asunto es que eso tiene que seguir creciendo y a nivel proporcional con los hombres tiene que, digamos, llegar a ser importante, ¿no? Claro, porque hay una base en la que hay carreras en las que las mujeres, al menos las de cuidado, han sido la base. Las profesoras en ese rubro, educación inicial, enfermeras, obstetras, están asentadas con personal femenino, muy bien, pero ahí ves la base. Y en muchas carreras y en la colocación, en la empleabilidad, tú ves que en la base técnica, profesional, pueden llegar mujeres, pero a los cargos directivos ya hay una barrera, y es una barrera que no solamente se impone desde quien tiene la posibilidad de poder promoverla, le impone el mismo sistema. La mujer no puede hacer una maestría como un hombre si los podemos en la misma condición, marido y mujer. ¿Por qué? Ella tiene que cuidar a los hijos, ella tiene que regresar y encargarse en casa de todas las labores del hogar.
y las labores del hogar deben ser parte de la corresponsabilidad, porque no es solamente que el hombre venga y te ayude con una cosita, No, no es ayudar, sino la claro. Sí. responsabilidad. La mujer piensa desde qué deben llevar los chicos al colegio en la lonchera, cómo va a hacer las compras, el pago de esto, y él Pero ese es un viene... modelo de familia tradicional, ¿ah? Y hay familias que ya cambiaron ese esquema. Es que se ese reparten los esquema, roles con los hijos. ese esquema es un esquema que tiene que promoverse. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo muchos eventos para romper esa hegemonía masculina y cómo el hombre renuncia y además se siente bien de hacer eso. Por supuesto. Veamos lo que pasó en la pandemia, por ejemplo, cuando dieron el pico y placa de género. El día que salían las mujeres, los mercados estaban abarrotados y eso daba cuenta de que sí hay hombres educados que normalmente pueden coger a su hijo, irse al súper y hacer una compra y lo hacen porque les gusta y porque están compartiendo roles. Pero otro que tiene imbricado el machismo va a decir, no, yo no voy a salir cargando a mi hijo y menos hacer compras, esa es tarea de la mujer. Entonces, esos son los grandes desafíos que se traducen en cosas muy simples de la vida, ¿no? Como asumir roles, darles oportunidad a las mujeres para que puedan tener espacios laborales, académicos, sin duda. y claro, el espacio público ha sido ganado por las mujeres, pero creo que el pensamiento de los hombres tiene que cambiar para que haya un mayor respeto por ellas. Eliana, antes de terminar, quería hacerte la siguiente pregunta y quería pedirte más bien una reflexión respecto al comportamiento de los medios de comunicación cuando se tocan temas, por ejemplo, de este caso de la chica de Surco. Porque lo que se intenta y lo que se debe hacer es no revictimizar a la víctima, ¿no es cierto? Quería que pudieras reflexionar, te pido cierta brevedad, pero que reflexionara sobre el papel de los medios de comunicación. Sí, el papel de los medios de comunicación es muy importante para dar a conocer las noticias, pero también para hacer la reflexión profunda de por qué pasa esto y cómo transmites eso, y no hacer una prensa que sea pues amarilla, que se trate de llegar a quién es la víctima, qué es lo que todavía no se ha dado en este caso, pero desde la Defensoría ya hemos pedido una cautela para que haya medidas de protección que eviten la exposición del nombre o de las imágenes de ella. Y eso debe darse en todos los casos. Los medios de comunicación tienen que hacer este esfuerzo, que además de estar legislado, debe ser un compromiso real, de comprometerse con hacer pedagogía, reflexión profunda sobre los casos. Muchas veces hemos visto exposición de mujeres que han sido degolladas, la víctima dando su testimonio y poniéndose en una situación en la que después no pueden manejar los efectos que eso tiene cuando son tildadas, identificadas. Entonces sí necesitamos una prensa muy coherente y muy comprometida con la defensa de los derechos de las mujeres. Eliana, una última pregunta que con Martín consideramos bastante importante. ¿Qué tiene que hacer una mujer que ha sido agredida sexualmente? ¿Cuáles son los pasos que debería recorrer para poder afrontar esta situación tan delicada? Mira, voy a decir dos cosas que son importantes y las primeras tienen que ver con lo que te pasa y lo que normalmente hace una mujer. Si a ti te pasa algo que te indigna, que te humilla, que te da asco, te bañas y botas todo lo que tienes. Eso es lo que no debe hacer una mujer que ha sido ultrajada. Tiene que guardar todas las evidencias, la ropa interior, no tiene que cortarse las uñas, pueden haber restos de la persona, es decir, guardar todo lo que le sirva, confiar en las personas que son de su entorno, madres, padres, hermanos, inmediatamente hacer la denuncia y proteger su identidad. Las normas la protegen, puede denunciar al Ministerio Público, a la policía, le van a dar medidas de protección para salvaguardar su integridad mientras el proceso va. Ella tiene derecho a una única declaración, esa ya se corrobora con pruebas, nunca la van a encarar, confrontar con sus agresores para ver quién miente en un careo, es decir, el sistema de justicia las protege para que el sistema vaya con su declaración y otras pruebas periféricas cuando no hay pruebas, por ejemplo, de violencia física, ¿no? ¿Y qué pasa cuando una persona ha sido agredida sexualmente y no se ha manifestado ante la justicia en los momentos inmediatos, sino que ha pasado incluso 1 año, 2 años, 3 años, y que de pronto decide ya hacer frente a esta situación a nivel legal?
Mira, Cuando ya no hay han pruebas, habido ya va a ser casos, ya va a ser difícil, ¿no? exactamente, pero han habido casos que incluso ha ido mucho más allá y cuando hay víctimas menores de edad demoran años. Claro. Muchas veces llegan a la adultez y recién denuncian. Esos casos sí se investigan y ahí la investigación va por tomar el testimonio y hacer pruebas periféricas que tienen que ver con los aspectos psicológicos o psiquiátricos que ella tiene, la reconstrucción de los hechos. Es difícil, pero no es imposible. O sea, sí se puede investigar después de tiempo y tiene otros mecanismos de probanza objetiva. Y esa persona puede acudir a la justicia. Así es, tiene todo el derecho de acudir a la justicia. Muchas veces estos casos que no se han podido probar han significado archivamientos, pero que más adelante, porque la conducta de un violador sexual no es una conducta de un destello de un día, o sea, es una Es un conducta de patrón. poder y dominación, es un patrón, lo que tú decías, una suerte de patología de un machismo que es acá, salgo de la cárcel, sigo. Entonces, muchas veces esas denuncias, si se archivan, más adelante pueden servir como correlato de hechos nuevos que vayan a ocurrir. Pueden acudir a la Defensoría del Pueblo, ¿no? Las Por personas supuesto, que tenemos una lo línea, consideren. ahora que estamos en esta situación, es la 0800 15 170, nosotros damos orientación. En este caso, por ejemplo, estamos ahí al pendiente, al igual que en los que están saliendo. El sábado en Talara una mujer ha sido ultrajada por 3 personas mientras corría, una madre de familia. Entonces, es como que los casos siempre han habido, pero esta indignación nacional ha llevado a que más mujeres estén denunciando. Muchísimas gracias, Eliana. Tus apreciaciones, la verdad, son bastante útiles, no solo para comprender este aspecto social, enfermizo, disfuncional, sino también para qué tienen que hacer las personas que de pronto han sido agredidas, porque es muy importante que tengan en claro el camino que tienen que recorrer. Muchísimas gracias por estar acá en Contracara, Eliana. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Manuel, Martín. Muy amable, muchas gracias. Bueno, Martín, interesantes las apreciaciones de Eliana Rebollar sobre todo lo que concierne a la violencia contra la mujer. Está claro que el Estado tiene un rol importante, fundamental. Yo creo que ahí tienes toda la razón, el Estado tiene un rol fundamental, también nuestro entorno, ¿no es cierto? La sociedad, un hombre que ve algo por el estilo tiene que denunciarlo también, Manuel, también Sí, claro. formamos parte también No, de... no se puede tolerar la agresión, ¿no? Así es, ¿no? Y yo creo que para mí era muy importante preguntarle a la señora Rebollar el rol de los medios de comunicación también en estas situaciones, ¿no es cierto? Y sobre todo nuestra responsabilidad, no como medio, como sociedad, sobre todo de proteger a la víctima, ¿no es cierto? Proteger a la víctima. Porque eso es fundamental, porque ese tipo de cosas son cosas que ni siquiera tiene matices, no tiene matices, es inaceptable, ¿no? Y eso tenemos que desterrarlo, tenemos que desterrar la violencia contra la mujer de nuestra sociedad. Ese es un tema que también los partidos políticos que van a participar en las próximas elecciones lo tienen que tener en sus agendas, en su programa. Totalmente. ¿Qué van a hacer ellos desde sus posibilidades, el que se convierta en gobierno, para reducir los márgenes de la violencia contra la mujer? Así es. O sea, eso lo tienen que tener muy claro. Así si es. no lo tienen claro, la verdad, estamos hablando que vamos a tener representantes políticos que la verdad no van a valer la pena. Así es. Así de sencillo. Y que viven en otro mundo. O sea, y viven en otro mundo. Así en otro mundo. Pero en fin, ojalá ocurra lo que tú digas, lo que tú dices, Manuel. Ese es mi plan para erradicar la violencia contra la mujer. Esto es lo que vamos a hacer. Estamos tomando el ejemplo de no sé dónde, ¿no es cierto? Pero se ha demostrado que funciona, pues lo haremos. Ojalá sea así, ojalá. Ahora, es un asunto social, de fondo, sí. Porque tiene que ver con un aspecto de construcción de ciudadanos. Sí, claro, claro. Ojo, totalmente. Entonces, eso, a ver, va a demorar años, pero va a demorar años, ojo, si se empieza. Exacto. Porque si no se empieza a trabajar, se va a mantener. Exacto. Se va a mantener. Y vamos a hacer, pues, una sociedad totalmente tribal. Así es, Manuel. En fin, Manuel, en la presentación les prometí a todos que iba a comentar un documental. Hay 2 estados, volviendo al tema de las elecciones de Estados Unidos, hay 2 estados que aparentemente van a ser claves en estas elecciones, o en casi todas, fíjate, pero sobre todo en Florida. estas. Florida es una, muchas gracias. Wisconsin. Pensilvania y Florida son aparentemente los 2 estados. Pero en Florida, Manuel,
recuerda lo que pasó en el año 2000, hace 20 Sí. años. Pregúntale al Gore, él sabe. Exactamente. Él sabe Pues lo que bien. pasó. Y al hermano de Bush. Y al hermano de Bush. Bueno, y a mucha gente. ¿Eh? Y entonces estuve viendo un documental que se ha estrenado relativamente hace muy poco. Se ha estrenado ahorita, hace 2 semanas. Se llama 537 votos. Y esa fue la diferencia por la que ganó George W. Bush a Al Gore en Florida. Y por lo tanto se llevó todos los votos electorales y se llevó la presidencia. Después de un mes, viejo. Después de un mes de contar de una manera alucinante, ¿no? Muchos veían a Florida como una república bananera, ¿no es cierto? Pero al final no procedió ese tema que No. reclamaban los demócratas de un voto. No funcionó. No funcionó. No funcionó. Así que este es un gran documental que ha estrenado HBO, 537 votos del director Bill Corbin. Muy bien, creo que está muy de coyuntura porque Florida va a ser otra vez un terreno muy codiciado por Donald Trump y por Joe Biden en estas elecciones. ¿Y lo has visto en HBO? Lo hizo en HBO, sí. ¿En HBO o HBO Go? HBO Go. Ok, que es el streaming de ellos. Así es, muy recomendable. Yo creo que está muy bien hecho y además, insisto, muy de actualidad. Porque además hay un tema de Elian González que ocurrió ese mismo año. Claro, el niño cubano. Lo del niño cubano que llevó en balsa, su madre desafortunadamente falleció ahogada, ¿no? Mientras intentaban... El gobierno cubano lo reclama. Lo reclama y luego de una disputa terrible, Estados Unidos devuelve al niño Elian a Cuba, Sí, ¿no? terrible. Con su padre. Sí, una situación terrible. Pero en fin, le recomiendo este documental. Y Castro Míralo. lo convierte en un símbolo, además, ¿no? No, claro, se convierte en un símbolo hasta Sí. hoy en día, por cierto, hasta hoy en día, 20 años después. Bueno, En fin. yo personalmente estoy muy interesado, así que lo veré en su momento. Muy bueno. Voy a pedirle el código a mi novia de HBO Go, porque yo no tengo. Míralo antes del martes. Ya, Del martes ok. 3, digo, ¿no? Ok. Bueno, Manuel, vamos acabando. Acabemos. Y un fuerte abrazo y nos reencontramos la próxima semana. A seguir cuidándose. Las cifras son un poquito mejores, pero hay que seguir cuidándose. Mascarilla, distanciamiento y lavado de manos. Es Así fundamental. que no nos pase lo de los argentinos. Y lo de Europa, Manuel, 50.000 contagiados en un día en Francia, imagínate. Alucinante. En fin. Ya lo comentaremos ya en la próxima emisión. Lo haremos. Chao, Manuel, cuídate mucho. Buena semana. Chao a todos. Igualmente. Chao.